Hola, una vez más aquí, compartiendo con ustedes eh, todo esto que he venido hablando y intentando seguir dando un poco más de lo que he aprendido y de lo que me han enseñado también, porque en realidad eh, es lo que vengo haciendo. Ya en el video anterior estuve hablando de las adicciones desde el punto de vista psicológico y de la importancia que tienen el concebirse una persona normal, sana y productiva y no verse como un adicto a algo, a lo que sea. No necesariamente tiene que ser lo que comúnmente hablamos, que es tabaco, alcohol, drogas. Lo cierto es que dentro de este proceso de los estilos de afrontamiento y de toda esta proyección que hacemos todo el tiempo en la vida, en su base hay una complejidad de funcionamiento inconsciente, que es ahí donde están todas nuestras dudas, donde están todos nuestros recuerdos, y es ahí a donde debemos de llegar. Generalmente se piensa que para llegar al inconsciente hay que hacer una hipnosis o una relajación hipnótica. Esos son métodos útiles. La meditación también llega al inconsciente cuando lo hacemos de manera regular. La práctica de un yoga consciente también. Sin embargo, el inconsciente todo el tiempo se está proyectando, porque la mente es análoga y asociativa. Y además, teniendo en cuenta lo que mucha gente habla de la ley de la atracción, ese principio siempre está presente. Si yo atraigo hacia mí determinado patrón de comportamiento en las personas, es porque yo internamente no he resuelto mi conflicto con ese patrón. Porque el inconsciente siempre está enviando señales al consciente. Lo que pasa es que vivimos tan agitadamente que pensamos que tenemos una mala suerte, pero no. Es mi inconsciente que me está diciendo, fíjate, cómo cada vez que te cambias de trabajo tu jefe se parece. Fíjate y observa cómo se repite determinados aspectos en todas las relaciones de pareja que has tenido. Porque hay un patrón repetitivo y hay algunos que pueden que sean muy buenos, pero generalmente traen consigo, en la mayoría de los casos, situaciones negativas. Evidentemente dentro de todo eso está el karma que cumplir. Todas nuestras deudas kármicas están ahí, que inconscientemente las estamos proyectando porque emanan de nuestro inconsciente y de nuestro perispíritu que trabajan al unísono. Podemos subdividir al individuo en categorías como algún psicólogo lo hizo a través de un esquema. El ser humano lo podemos ver en tres dimensiones, en la personológica y en la adaptativa. La primera es la adaptativa interactiva, con la que yo interactúo y con la que yo me adapto. La segunda dimensión es la caracterológica o personológica. Y ya después viene el inconsciente, o sea, son tres. Me adapto, mi personalidad y mis características y mi inconsciente. Pero este inconsciente se incluye en mis características y en mi personalidad. Él se manifiesta ahí. Porque mi inconsciente sí guarda realmente toda mi información. ¿Okay? Entonces, el inconsciente se incluye y se traslada hacia la caracterológica y hacia la personológica, mis características y mi personalidad. Y esta a su vez a la adaptativa e interactiva.
Por lo tanto, no necesariamente tenemos que tener tiempo para ir a hacer una hipnosis o hacer una meditación. Siempre nos estamos proyectando. Por lo tanto, una observación de mi comportamiento y de lo que sucede en mi exterior me va a decir qué hay en mi inconsciente. Haciendo esta observación, y no de un día, de todo el tiempo que tenga para mí, porque a final de cuentas cuando uno emplea esto es para uno mismo. Voy a empezar a resolver unas cuantas cosas y me voy a empezar a responsabilizar de unas cuantas cosas, y va a llegar un momento en que voy a estar en una observación inconsciente, porque aprendo a ser observador y no ser observado, que no es lo mismo. El inconsciente siempre está presente, porque en realidad somos más inconscientes que conscientes. En realidad nos proyectamos más inconscientes que conscientes. Es bueno que se sepa esto. Ahí es donde viene lo importante de la aplicación de estos métodos terapéuticos que yo uní en lo que es la psicología y las máximas de Cristo, los evangelios, los mandamientos. Si busco ya una observación de mi comportamiento y tengo una tendencia a agredir al exterior, a un determinado patrón, y yo me pregunto por qué se me presenta, yo empiezo a resolver y a desapegarme de ese patrón. Entonces empiezo a comprender la importancia del perdón, porque aquella persona que está delante de mí, que obviamente si aparece en mi vida es porque entre esa alma y yo hay algo que resolver, al unísono a todo lo que estoy hablando, me doy cuenta que la persona también está en tanta situación como yo, porque yo soy su patrón. No resuelto. Este método ayuda muchísimo. Porque retomando un poco el video anterior, si con esto resuelvo y me doy cuenta, yo no necesito canalizar a través de sustancias nocivas. No voy hacia el alcohol, no voy hacia la droga, no voy hacia nada que sea nocivo, porque al final de cuentas no tengo el mecanismo de canalización, es completamente diferente. Porque aunque en el otro video me centré un poco más en la cosa psicológica, las adicciones densifican mi vibración, densifican mi aura, densifican mi perispíritu, todo mi campo energético se densifica y se deforma de una forma que muchas veces los mismos espíritus evolucionados o guías protectores o seres de luz que quieren ayudarnos no nos reconocen, no nos pueden reconocer porque se distorsiona. Este campo vibracional se densifica de una forma extraordinaria. Digo más, esa vibra atrae entidades negativas, por lo tanto, yo puedo estar repitiendo mi acto de fumar porque aunque yo siente la necesidad de fumar, esas entidades con su vibra me llevan a repetir actos que son nocivos porque ellos lo necesitan, de eso se alimentan. Y no es que uno esté todo el tiempo asustado, qué sé yo, no, es que esto forma parte del mundo. Hay varias dimensiones cohabitando, hay varias formas de vida cohabitando en el mismo espacio y cada una se alimenta de la otra. Entonces, una simple observación constante, una autoindagación constante, consciente y sincera conmigo misma, me va a evitar todo esto. No fumar, no tomar, no adicciones negativas. Me va a evitar atraer entidades negativas, me va a evitar caer en situaciones negativas, porque voy a vibrar y como es análogo, voy a parar a lugares y a personas análogas a mi vibración.
Esto es enseñar a pescar a un amigo para que se pueda alimentar toda la vida. Esto es bueno saberlo. Esto es un escalón importante. Y lo podemos hacer. Créanme que sí, porque yo, que sepa, yo hasta hoy no soy un robot. Yo también hago los mismos procesos. Yo no soy una unidad de medida, ni soy lo máximo, nada de eso pasa. En realidad no pasa. Pero no me gusta dar nada que yo no haya visto en mí o que no haya visto en mi experiencia laboral con los pacientes. Porque cuando se va a dar algo es porque realmente es bueno para que las personas resuelvan realmente. No está mal tener un buen trabajo, no está mal tener un buen puesto de trabajo, nada de eso está mal. Lo que está mal es apegarnos, aferrarnos a los resultados, porque nos nocifica, es nocivo y nos lleva a buscar respuestas adaptativas inadecuadas. Y entonces se densifica mi campo vibracional y entonces se distorsiona. Y los espíritus o entidades que nos están ayudando les cuesta más trabajo. Son muy respetuosas. Tienen que esperar a que nos demos cuenta en qué situación estamos. Encima de eso damos paso a otras entidades tan o más nocivas. Entonces creo que es bueno que se sepa esto. Esto es como una extensión del otro tema de las adicciones. Voy a recordar, dimensión psicodinámica, disculpen, psicodinámica, ese es el inconsciente. Dimensión personológica y caracterológica, mis características, mi personalidad. Y dimensión adaptativa, interactiva. Estas dos se incluyen en la adaptativa y en la interactiva y se expresan a través del comportamiento. Pero este inconsciente siempre va a estar pulsando. Siempre me va a estar diciendo, a través de patrones, a través de lugares, a través de situaciones repetitivas, qué es lo que no es resuelto. Si meditamos de manera regular, es mejor. Es mejor. Entonces espero una vez más que lo que comparto les sirva de ayuda, para que puedan rescatarse de ustedes mismos, de uno mismo. Con esto uno se rescata de uno mismo, de nuestro propio ego, que ese es otro tema. Entonces, muchísimas gracias y espero ayudarlos una vez más con lo que humildemente he podido aprender de todo un universo que la vida me ha regalado, la verdad. Por eso lo doy de gratis, porque es de gratis. Muchas gracias.